Pero, pero como si fuera una especie de fortaleza bajo asedio. Me gusta esa analogía. Tenemos aquí delante unos apuntes y unos esquemas visuales de un capítulo de medicina interna, y la idea es entender sus puntos débiles. Ujú. Vamos a ver cómo puede fallar desde fuera, con problemas puramente mecánicos, como las obstrucciones. Luego, ya nos meteremos dentro de las murallas a ver qué pasa cuando el propio sistema inmunitario se vuelve, digamos, en contra. El fuego amigo. Exacto. Y para terminar, investigaremos qué ocurre cuando la propia estructura empieza a crecer sin control, desde pólipos pequeños hasta amenazas mucho mayores. No es una clase de medicina, que quede claro. Es más bien un análisis para sacar las ideas clave. Totalmente. Y lo bueno de estos materiales es que son increíblemente visuales, es lo que dices. No se limitan a describir, es que te lo muestran. Claro. Nos van a permitir entender no solo el qué, sino el por qué se manifiestan así. La clave de hoy, yo creo, está en conectar la causa con el efecto que estamos viendo en los dibujos. Es un viaje de lo anatómico, de lo macro, casi de fontanería, a lo micro, a lo celular. Pues empecemos por ahí, por la fontanería. La primera amenaza es el bloqueo, el atasco. Los apuntes muestran 4 causas principales de obstrucción intestinal con unos diagramas muy claros. Veo hernias, adherencias, vólvulos e intususcepción. A simple vista, parecen 4 formas distintas de que se líe un atasco. ¿Qué es lo que estamos viendo en cada caso? Pues son precisamente eso, 4 tipos de atasco, pero cada uno con su mecanismo. La herniación es quizá la más fácil de imaginar. Sí, Un trozo del intestino, lo que llamamos un asa intestinal, encuentra un punto débil en la pared abdominal, la muralla de la fortaleza, y se cuela por ahí. se escapa. Se escapa, exacto. Los esquemas señalan la zona umbilical o la inguinal como las más típicas. Es una fuga que se queda atrapada. Luego están las adherencias o bridas. Vale. Imagina que después de una batalla, una cirugía abdominal, por ejemplo, quedan cicatrices por dentro. Pues son bandas de tejido fibroso que pueden pegar unas asas intestinales con otras o con la pared. Y con el tiempo, pues acaban estrangulando el paso. Ostras, o sea que eso de las adherencias, como cicatrices internas, es una imagen muy potente. Significa que cualquiera que haya tenido una operación, qué sé yo, una apendicitis, ya tiene un riesgo de por vida de que le pase esto. Potencialmente sí. A ver, no significa que vaya a ocurrir, ni mucho menos, pero el riesgo está ahí. Cada vez que se interviene en el abdomen se genera un proceso de cicatrización y ese proceso, en algunos casos, puede crear estas bandas. Claro, es una de las ironías de la cirugía. Arreglas un problema y, sin querer, pues siembras la semilla de otro futuro. Increíble. Vale, y el tercer diagrama, el del vólvulo. Parece literalmente un nudo en la tripa. Y es que es exactamente eso. Un vólvulo es una torsión del intestino sobre sí mismo. El asa intestinal gira como si retorcieras una manguera. El problema aquí es doble. Ajá. Por un lado, claro, se cierra el paso, hay una obstrucción. Pero lo más grave, y se ve en el esquema, es que al retorcerse también se estrangulan los vasos sanguíneos que alimentan esa parte del intestino. Se corta el riego. Se corta el suministro de sangre. Y eso puede provocar la muerte del tejido en cuestión de horas. Es una emergencia absoluta. Entiendo. Es un bloqueo y un infarto a la vez. Y el último, la intususcepción, que tiene un nombre complicado, pero el dibujo es muy gráfico. Parece un telescopio plegándose. Es la analogía perfecta si un segmento de intestino se desliza y se mete dentro del que le sigue. Es más común en niños. De hecho, hay una nota curiosa en los apuntes que sugiere que en recién nacidos puede tener que ver con la inmadurez de los sistemas que coordinan el movimiento intestinal. Ah, mira. Es como si una parte se moviera a un ritmo distinto que la siguiente y acabara, pues eso, engullida. Vale, entonces hemos visto los problemas de fontanería, cuando el tubo se atasca, se tuerce o se escapa. Pero, ¿qué ocurre si la tubería está despejada, pero el material del que está hecha no funciona como debería? Supongo que eso nos lleva directamente al síndrome de malabsorción. Es la transición perfecta, ¿sí? Aquí el problema ya no es estructural, es funcional. El intestino está abierto, pero ha perdido su capacidad de absorber los nutrientes. Claro, y los síntomas que se listan en los apuntes son la consecuencia directa de esto. Diarrea, porque la comida no absorbida arrastra agua, esteatorrea, que es grasa en las heces, porque los lípidos son de lo primero que falla, y, claro, pérdida de peso, gases. Lógicamente, pérdida de peso, hinchazón, debilidad. El cuerpo, literalmente, se muere de hambre aunque esté comiendo. Y una de las causas más conocidas de esto, a la que los esquemas le dedican bastante detalle, es la enfermedad celíaca.
La describen como una reacción inmunológica, un caso de lo que decías antes, de fuego amigo. Fuego amigo, tal cual. Y los esquemas nos detallan muy bien la cadena de mando de ese ataque. El detonante es la gliadina, una proteína del gluten. Ajá. En una persona celíaca, el sistema inmune la ve como un enemigo. Esto desencadena una respuesta que activa los linfocitos TCD8, que son, bueno, digamos que son los soldados de élite del sistema inmunitario. El problema es que estos soldados, una vez activados, se vuelven citolíticos, destructores de células, y su objetivo pasa a ser el propio epitelio del intestino. Un momento. Si los linfocitos que están atacando y destruyendo las células, ¿por qué el resultado que vemos en la imagen es que las vellosidades se aplanan? Yo habría pensado que se crearían, no sé, agujeros o úlceras, no que todo se vuelva liso. ¿Cómo funciona ese proceso de destrucción? Es una pregunta excelente, porque revela cómo es el ataque. No es una bomba que crea un cráter, ¿sabes? Vale. Es más como un asedio constante. La inflamación crónica y la destrucción celular continua impiden que las vellosidades, esos dedos que aumentan la superficie para absorber, se regeneren bien. Mueren más células de las que se pueden reponer. El resultado es que la arquitectura se pierde, las vellosidades se atrofian, se acortan, se aplanan, hasta que la superficie de absorción queda drásticamente reducida. Por eso la imagen es tan impactante. Pasamos de una alfombra, digamos, frondosa, a un suelo liso, yermo. Ahora lo entiendo perfectamente. Y para confirmar que esto es lo que está pasando, los apuntes hablan de 3 pilares del diagnóstico: el cuadro clínico, los anticuerpos y la biopsia. Sí, y cada pilar aporta una pieza al puzzle. La clínica puede ser súper variable. Los anticuerpos son los chivatos. Se buscan en sangre anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa. Vale. Y lo interesante es que son como la firma del crimen. La transglutaminasa, por ejemplo, es una enzima nuestra. El hecho de que el sistema inmune la ataque demuestra que es una enfermedad autoinmune de verdad, no una simple intolerancia. Pero la prueba definitiva, el sello histológico, como lo llaman, es la biopsia. La prueba del algodón. Exacto. Mirar al microscopio y ver esa atrofia de las vellosidades y la linfocitosis intraepitelial, que es la infiltración masiva de linfocitos. Es la prueba irrefutable de que la batalla está ocurriendo ahí mismo. Clarísimo. De un sistema inmunitario que ataca de forma muy específica, pasamos a otro gran campo de batalla interno, las enfermedades inflamatorias crónicas. Los apuntes se centran mucho en comparar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. A primera vista, los síntomas que listan son muy parecidos. Diarrea, crónica, dolor, fiebre. Parece difícil distinguirlas, ¿no? En el día a día del paciente sí pueden ser muy parecidas, pero si miramos bajo el capó, son 2 enfermedades radicalmente distintas. Y la tabla comparativa que tenemos es genial para entenderlo. La diferencia fundamental, y esto lo explica casi todo, es la profundidad de la inflamación. La profundidad, sí. Piensa en la colitis ulcerosa como un incendio de hierba. Es superficial, afecta solo a la capa más interna, la mucosa, pero se extiende de forma continua, como una mancha de aceite. Siempre empieza en el recto y va subiendo. Vale, un incendio de hierba. ¿Y el Crohn? El Crohn es como un fuego que quema las raíces de un árbol. Es profundo, localizado y discontinuo. La inflamación es transmural, o sea que atraviesa todas las capas de la pared intestinal, de dentro a fuera, y lo hace a parches, dejando zonas de intestino sano entre las zonas afectadas. Ah, Este concepto, superficial y continuo, versus profundo y parcheado, explica casi todas las demás diferencias de la tabla. a ver, vamos a comprobarlo. La tabla dice que en el Crohn la pared intestinal está muy engrosada. Claro, si el fuego es profundo, la cicatrización de esa batalla constante hará que la pared se vuelva gruesa y rígida. Exacto. Mientras que en la colitis ulcerosa, al ser superficial, la pared es normal o incluso adelgazada. Esto, a su vez, afecta a la luz del intestino. En Crohn se estrecha por el engrosamiento, en la colitis ulcerosa se dilata. Tiene sentido. Las úlceras también son distintas. En Crohn, al ser la inflamación tan profunda, son como grietas, fisuras, que las notas describen como empuñalada.
En la colitis, en cambio, son llagas extensas pero superficiales. Y esto explicaría también las complicaciones. El Crohn, al ser profundo, tiene más riesgo de perforar la pared o de crear túneles, fístulas hacia otros órganos, algo que la colitis, al ser superficial, pues casi nunca hace. Precisamente. Mientras que la colitis ulcerosa, con esa inflamación continua en el colon, tiene un riesgo más elevado de dos cosas: el megacolon tóxico, que es una dilatación gravísima, y una transformación a largo plazo en cáncer. Vaya. Y hay dos últimos detalles en la tabla. Los granulomas, que son una especie de cápsulas inmunitarias, solo aparecen en el Crohn. Y las recaídas tras la cirugía. Si en la colitis ulcerosa quitas el colon, se acabó la enfermedad. En el Crohn, como va a parches, puede reaparecer en cualquier otro sitio. La analogía del fuego lo ha dejado clarísimo. Vale, dejamos la inflamación y entramos en el último gran apartado: los crecimientos y formaciones anormales. Aquí empezamos con la enfermedad diverticular, algo que los apuntes marcan como muy común en gente mayor. Sí, los divertículos son como pequeñas hernias de la mucosa del colon. La causa, según se indica, es un aumento de la presión dentro del tubo. Ah, vale. Imagina que aprietas un globo que tiene zonas más débiles, pues por ahí saldrán bultitos. Aquí es lo mismo. La presión empuja la capa interna del colon a través de los puntos débiles de la capa muscular externa y forma pequeñas bolsas. Mientras están ahí, tranquilas, es una diverticulosis. El lío es cuando una se inflama, se infecta o se perfora, que es lo que llamamos diverticulitis. Los apuntes distinguen entre pseudodivertículo y divertículo verdadero. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría son pseudodivertículos, que es lo que te acabo de describir. Solo protruyen las capas internas. Un divertículo verdadero es mucho más raro, y es cuando todas las capas de la pared forman esa bolsa. Entiendo. Y el ejemplo estrella que mencionan es el divertículo de Meckel. Este es un caso fascinante. Es un resto del conducto que nos unía al saco vitelino cuando éramos embriones. Vamos, una reliquia del desarrollo fetal. Espera, espera. Un resto del cordón umbilical, por así decirlo, dentro de nosotros. Eso suena a ciencia ficción. Es increíble pensar que una reliquia embrionaria pueda dar problemas décadas después. Totalmente. Suele estar en el íleon y la mayoría de las veces no da ningún problema, pero a veces puede inflamarse o sangrar y simular una apendicitis. Es un recordatorio de lo compleja que es nuestra biología. Desde luego. De los divertículos, que son bolsas hacia afuera, pasamos a los pólipos, que son crecimientos hacia adentro, hacia la luz del intestino. Los esquemas muestran dos formas: pediculado, que tiene un tallo como una seta, y sésil, que es plano, como una pequeña loma. Y más allá de la forma, los clasifican por su naturaleza. Veo aquí inflamatorios, amartomatosos, hiperplásicos y adenomatosos. Supongo que no todos son igual de preocupantes. Para nada. Los inflamatorios son tejido de reparación. Los amartomatosos, pues un crecimiento desorganizado de tejido normal, casi siempre benigno. Los hiperplásicos también, un exceso de células sin más. La palabra clave, la que enciende todas las alarmas, es adenomatoso. Ahí está la clave. Esos son los que tienen un potencial real de malignizar, de convertirse en cáncer. Son los que se buscan y se quitan en las colonoscopias. Son el precursor del carcinoma colorectal. Y precisamente esa conexión entre pólipos y cáncer nos lleva a las condiciones genéticas que detallan los apuntes. El primero es el síndrome de Peutz-Jeghers, que tiene un nombre que tela. Lo describen como un trastorno autosómico dominante con pólipos amartomatosos y una pigmentación azulada en la boca. Es una combinación muy llamativa y muy rara. Esos pólipos, aunque no son los adenomatosos, sí que conllevan un riesgo aumentado de cáncer. Pero el otro síndrome que se describe es mucho más directo en su amenaza: la poliposis adenomatosa familiar, PAF. PAF, sí. También es autosómica dominante por una mutación en el gen APC. Y aquí el dato que lo define todo es brutal. La presencia de más de 100 pólipos adenomatosos que tapizan el colon y empiezan a aparecer en la adolescencia. Más de 100. Es difícil hasta de imaginar. Y cada uno de ellos es como un billete de lotería para el cáncer. La probabilidad de que al menos uno se malignice debe ser altísima. Es prácticamente del 100% si no se hace nada. Por eso la genética aquí no es solo un factor de riesgo, es casi una sentencia. La nota sobre el manejo lo dice claro: conducta expectante con colectomía. En la práctica, esto a menudo significa quitar todo el colon de forma profiláctica a una edad muy temprana.
Uf, me lo imagino. La conversación con esas familias tiene que ser increíblemente delicada, sí. Y esto nos lleva, ya sin remedio, al destino final de esta progresión, el carcinoma colorectal. Los factores de riesgo listados son la herencia, como acabamos de ver, la dieta y la edad. Hay una nota curiosa que dice, mayor de 50 en hombres, menor de 40 en mujeres. Es un apunte epidemiológico interesante, sí, que refleja ciertas tendencias, aunque la realidad siempre es más compleja. Una vez el cáncer está ahí, los esquemas finales nos dan los datos clave, los sitios de metástasis más comunes: hígado, hueso, pulmón y cerebro. Y un detalle muy visual sobre cómo crece. En el colon izquierdo, que es más estrecho, los tumores tienden a crecer como un anillo que cierra la luz y causan obstrucción. En el colon derecho, que es más ancho, crecen más como una coliflor hacia adentro, de forma vegetante, y por eso pueden sangrar mucho tiempo antes de dar síntomas claros. Ha sido un análisis increíblemente completo, la verdad. Hemos recorrido nuestra fortaleza intestinal desde todos los ángulos: los fallos de fontanería, las traiciones del sistema inmune, las batallas de inflamación y, finalmente, la rebelión de sus propias células. Los esquemas han sido una guía visual fantástica. Sin duda. Y si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión. Adelante. Todo este análisis se ha centrado en la patología, en lo que funciona mal. Hemos visto una lista abrumadora de puntos de fallo: mecánicos, inmunes, genéticos. Después de revisar todo esto, la pregunta que me surge no es por qué el intestino enferma, Sino, sino cómo es posible que, con esta enorme complejidad, funcione tan bien y con tanta resiliencia durante la mayor parte de la vida, para la mayoría de la gente. ¿Qué sistemas de control, de reparación y de equilibrio, que no se mencionan en estas notas sobre patología, son los verdaderos protagonistas silenciosos que mantienen la salud intestinal día tras día?